Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede dar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y yo quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que se necesita para una certificación laboral. Comunícate con ellos vía WhatsApp al número que tienes en pantalla, que ellos te van a responder muy rápido. Bueno, y si quieres estar bello en el 2022, bella en el 2022, nadie mejor que Calogero para eso. Calogero Tramonte te va a dar una cita si te comunicas con él a través de su número telefónico, a través de su página web que es www.turred.com o a través de su aplicación que es Turred si la bajas en su teléfono, en tu teléfono inteligente. Y bueno, una vez que tengas la cita, trata de ser puntual. Y que arda la pradera. Bien, nos vamos a ir para Europa. Me acompaña Laura de Rosa en este Fuego y Candela porque hoy es jueves. Lo que pasa es que hoy ha sido un día de celebración. Exacto. Con lo de Iván, la libertad de Iván Colina y con la felicidad de Valeria. Pero nos vamos a ir a Europa, que allá están dos amigas y dos luchadoras por las democracias de nuestros países. Está Patricia Betancur, venezolana, y Zoe Valdés, que es escritora cubana, delegada del Movimiento Republicano Libertario Martiano, y Patricia es presidenta de Beneuropa y, bueno, de la familia de Factores de Poder. Buenas noches a ambas, Patricia y Zoe, ¿cómo están? Buenas noches, Patricia, encantada. Bienvenida, Zoe. Muchas gracias, muy bien, ¿cómo estás tú? Bueno, nos acompaña Laura, que es internacionalista. Ustedes han publicado una carta que, bueno, yo creo que es sumamente importante. Es una carta con un contenido, porque es dirigida a los eurodiputados. Es con un contenido que realmente yo me pregunto por qué no se ha levantado más la voz con respecto a este tema. Vamos a leerla porque creo que el contenido hay que compartirlo. Hay 3 firmas, por cierto, ¿no? La de Zoe, por el Movimiento Republicano Libertario Martiano, la de Patricia, que es la presidenta de Beneuropa, y está la firma de Marta Barandli, que es la presidenta de Promote Ukraine ONG, de un movimiento ucraniano, que no está con nosotros ahora, ¿no? ¿Quién lee la carta? ¿Quién de las 4 las lee? ¿A quién le damos el privilegio de leerla? Patricia, ¿y tú? ¿Ah? Patricia, por supuesto. No, yo no porque estoy un poco ronca. ¿Quién la lee? Patricia Betancur, lee la carta. La leo yo. Ok. Pero entonces tengo que leerla en pantalla. Sí, léela. Vale, muy bien. Como representantes de una parte de la sociedad civil ucraniana, cubana y venezolana, y ante la amenaza de la Federación Rusa de enviar soldados a Cuba y Venezuela a modo de extorsión para la no aceptación de Ucrania en la OTAN, nosotros, líderes de asociaciones civiles con sede en la Unión Europea, nos dirigimos a usted
para manifestarle nuestra inquietud por lo que entendemos que significa el simple hecho de que esta amenaza haya sido proferida. Con absoluta independencia de la trascendencia global de esta contienda geopolítica, hay un hecho indiscutible, y es que la población de los 3 citados países va a ser la víctima segura, sea cual sea la resolución del conflicto. Rusia está fabricando pretextos para la invasión de Ucrania, utilizando su ya conocida presencia militar en Cuba y Venezuela para volver a la retórica de la Guerra Fría y a la arquitectura de seguridad que imperaba antes de la Cumbre de Madrid de 1997. Europa ha permitido la injerencia rusa en América Latina y ha desoído el clamor de quienes como nosotros han denunciado en reiteradas ocasiones esta intrusión ilícita. Las recientes amenazadoras y descaradas declaraciones públicas del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov no han hecho sino confirmar que nuestras denuncias estaban bien fundamentadas. ¿Qué postura va a tomar la Unión Europea respecto al evidente problema que supone la permanente presencia de efectivos militares rusos en América Latina? Esta perversa triangulación de la guerra con Ucrania siente un precedente extremadamente peligroso y deja para siempre una puerta abierta a la extorsión terrorista de una potencia armamentística como Rusia, de la que puede llegar a ser rehén cualquier país del mundo, como lo son ahora Ucrania, Cuba y Venezuela. Bueno, después nos ponemos a disposición para concertar encuentros para tratar este tema más ampliamente. Sí, es muy importante que hagamos como el resumen del trabajo que ustedes han venido haciendo, que más o menos lo dicen en la carta, para que se sepa lo que está pasando con el tema de Rusia, Patricia y Zoe, ¿no? A mí me gustaría un poco también que Zoe, que está en el país en el que Rusia ha estado metido durante más tiempo, que Zoe nos cuente cómo Rusia se metió ahí y no ha salido, porque no ha salido de la región, porque ahora el tema es con Venezuela, ¿no? Zoe, y que nos hables de la iniciativa que ustedes han tenido para que esto se sepa, para que se hable de esto y que no haya más silencios cómplices. Sí, tienes mucha razón en tocar el tema de cómo se metieron, porque cómo se metieron los comunistas en Cuba, pues empezó muchísimo antes. Hay un libro que yo siempre cito, que es El Soviet Caribeño, que hay que leerlo porque ahí está toda esa información de cómo fue, César Reiner Aguilera es el autor, de cómo fue que se introdujeron y además de eso cómo fueron trabajando todas las tendencias y los partidos políticos desde dentro. Ya por supuesto con Fidel Castro a partir de 1959 y con la situación que se produjo entre Estados Unidos y el propio Fidel Castro y el castrismo, pues ahí fue donde la Unión Soviética aprovechó y entró por la brecha que le abrió el propio Fidel Castro. Y ahí es donde empieza a sovietizarse, aunque mucha gente dice que no, yo no soy de esa opinión. Cuba sí se sovietizó, fueron 30 años de invasión. Recuerda que siempre han estado los antiimperialistas del mundo planetario, han dicho, ay, que sí, que Estados Unidos quiere invadir Cuba y va a invadir Cuba. Nunca eso ocurrió. Es como el poema de los bárbaros de Gaddafi. Los bárbaros nunca llegaron, los americanos nunca llegaron, pero los que sí llegaron, intervinieron y estuvieron, y fue una intervención militar clara y de técnicos militares soviéticos, fueron los soviéticos durante 30 años, hasta que ya se derrumbaron el muro de Berlín y ahí se acabó todo, y es cuando entra Venezuela en este proyecto de Fidel Castro, porque esto es un proyecto también no solo de los soviéticos y de Rusia, ya cuando pasa a ser Rusia, sino también de Fidel Castro. Y por supuesto al que adhiere inmediatamente
Hugo Chávez. El socialismo del siglo XXI es una continuación del comunismo soviético, del socialcomunismo. Eso lo más claro no se pudo haber evidenciado cuando incluso empieza lo que ocurrió los soviéticos con nosotros, y como yo le decía hace mucho tiempo cuando nos reunimos en Bruselas a Patricia, lo mismo que hicieron los soviéticos con nosotros lo hace el castrismo con Venezuela, con Rusia detrás, por supuesto. Siempre Rusia ha estado detrás. Tú tienes mucha razón en subrayar eso, porque siempre Rusia ha estado detrás, y Vladimir Putin era un agente de la KGB y es un reciclado del comunismo. Sí, por eso cuando a mí me hablan, y ya le voy a dejar la palabra a Laura, que es la especialista, cuando a mí me hablan del G2 cubano, yo siempre digo, no, la estrategia no es G2 cubano, eso viene de Rusia, y todas estas estrategias son rusas. Por eso yo quisiera que tú me dijeras, Zoe, si la línea estratégica ha sido cumplida desde el principio. Es decir, que si todo esto que viene pasando ahora en Venezuela, ya esto viene desde atrás, pues desde tiempos en que Fidel comenzó con su revolución en Cuba, y si todo esto obedece a una estrategia desde el principio con Rusia. Sí, cómo no, esto es la estrategia del comunismo, por supuesto, y el destrozo del comunismo. Tú tienes razón, recuerda que eran tres fuerzas, era la KGB, la CIA y el G2, eran las tres fuerzas de investigación, por decirlo de manera suave, y de inteligencia que había en el mundo, y la más fuerte no era la CIA, era la KGB. Eso está en libros y está en todas partes y está completamente verificado, ¿no? Entonces, agencias de inteligencia de una fuerza que paralizaron el mundo durante la Guerra Fría, y este es el momento que hizo muy bien Patricia Betancourt de subrayar en la carta, o sea, cómo volvemos a un periodo que ya se había rebasado, que es el periodo de la Guerra Fría, del año 62, la crisis de los misiles en Cuba, pero ahora con Venezuela como un punto estratégico muy importante para los rusos, porque Patricia Betancourt y Beneuropa están denunciando esto desde hace un año. Hicieron una campaña muy importante para denunciar esta penetración, intervención en Venezuela, que fíjate que en Cuba lo que ha pasado es que ellos se están reciclando ahora como turistas, o sea, hay una gran cantidad de nostálgicos, entre comillas, rusos que van, mayores, que ancianos, pero todavía muy potentes como Putin, que van a Cuba haciéndose pasar por turistas, y en realidad lo que están desde hace muchos años es penetrando de nuevo las nuevas generaciones, porque ellos van al alma, como yo siempre digo, lo primero que ataca el comunismo es el alma, y después todo el resto, ¿no? Sí. Patricia, Zoe, a mí me parece sumamente interesante ahorita detallando la carta que ustedes hicieron a los eurodiputados, de líneas particulares que ustedes escribieron allí. Y me permito citar en dos puntos específicos, cuando ustedes dicen: Europa ha permitido la injerencia rusa en América Latina y ha desoído el clamor de quienes como nosotros han denunciado en reiteradas ocasiones esta intrusión ilícita. Y lo más puntual, porque esto es una aseveración bastante fuerte, donde se le habla directamente y con todas las palabras a una Europa que normalmente más bien es bastante tibia, bastante pasiva en este tipo de temas. Pero aquí la pregunta, y que justamente ustedes las hacen en la carta, es ¿qué postura va a adoptar la Unión Europea respecto al evidente problema que supone la presencia de efectivos militares rusos en América Latina? Entonces, por supuesto, la pregunta inicial sería: ¿qué les respondieron? Probablemente, bueno, no sé hace cuánto hicieron esta carta, pero cuando la hicieron, les respondieron, y si ustedes tienen contacto con altos diputados de la Unión Europea o diplomáticos de la Unión Europea que les hayan podido dar respuestas previa a la respuesta oficial, si es que se llega a dar.
¿Respondo yo? Sí, que Patricia tiene mucho contacto con los eurodiputados. Sí, tenemos contacto. Obviamente la situación del COVID ha desmejorado bastante, y eso estaba hablando antes por fuera de cámara con Zoe, las relaciones directas, porque el lobby requiere del contacto. Es importante, a menos que uno tenga ya una relación fortalecida con los eurodiputados. Nosotros la carta la mandamos ayer, Laura, y todavía no hemos recibido respuesta. Yo el año pasado le decía a Patricia en este programa, cuando hablábamos de esa campaña que mencionó Zoe, que es una campaña que yo ahora la miro y digo, fue visionaria en aquel momento. Sí, señor. No parecía, mucha gente no entendía esa campaña en aquel momento, pero nosotros la hicimos porque sentimos la necesidad de denunciar esa presencia. Nosotros entendimos que esas aspiraciones expansivas de la Federación Rusa continúan siendo un punto principal de la agenda actual de Rusia. Y además se materializan en esas injerencias que no solamente se dan allá en América Latina, también aquí en Europa del Este, como lo quisimos nosotros vincular para hacer el paralelo en esa campaña, que es que el eslogan era Don't let Venezuela be next, no dejes que Venezuela sea la próxima. Y los eurodiputados, esa vez que hicimos la campaña, muy pocos, y eso lo hablábamos con Patricia, respondieron como nosotros esperábamos. Incluso los medios de comunicación nos vetaron esa campaña. Y a mí me extrañó, fue una de las sorpresas que nos llevamos. En este momento, que es un momento en el que esta situación con Ucrania, que a los ucranianos no les gusta que lo llamen conflicto, sino guerra, esta guerra con Ucrania está en pleno debate en Europa. Yo esperaba que hubiera una respuesta más inmediata de los eurodiputados. Generalmente, cuando enviamos cartas, responden, sobre todo algunos, los que están más interesados en los temas latinoamericanos o los temas, cuando tratamos, por ejemplo, temas de Europa del Este, como esto, en los que no está metida Rusia, contestan rápidamente. Sin embargo, cuando el tema ruso aparece, se complican las cosas. Ok. ¿Hasta dónde o hasta qué momento ustedes piensan esperar una respuesta, ¿no? Porque si no hay respuesta habrá que hacer otra cosa. Claro. De eso se trata. Estamos ahora por el momento, además de la carta, siempre hay que hacer seguimiento a las cartas, pero la mandamos a 206 eurodiputados. Es muy importante que no fueron eurodiputados cualquiera, o sea, no es que uno la mande al que sea, no. La mandamos a los eurodiputados, miembros de dos delegaciones fundamentales en este caso. Una que se llama Euronest, que es la delegación, la Asamblea Parlamentaria que responsable de las relaciones o que se encarga de estudiar, de analizar y de trabajar con diputados de Europa del Este, de algunos países entre los que está Ucrania, los temas, ¿no?, de relaciones Unión Europea con esos países de Europa del Este. Esa es Euronest. Y la mandamos también a los miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, o sea, del Eurolat. Es decir, los dos grupos más interesados en este tema. Y algo también que habría que rescatar de lo que dice Zoe es el tema de que esto no es solamente una retórica de Guerra Fría, es una situación similar al momento de la Guerra Fría. Y podríamos decir que ustedes, con esta campaña que hicieron, no solamente fue una excelente campaña avanzada porque básicamente estaban generando el antecedente a esto que está sucediendo y a denunciar la amenaza que significa, pero también la preocupación que no solamente es la contienda geopolítica, es realmente el peligro de
Rusia cada vez más metido en el hemisferio occidental. Entonces, a mí me parece sumamente bueno esto que están haciendo y eso que rescata Zoe de la retórica de la Guerra Fría, que es como una Guerra Fría 2.0 y que es peligroso, por un lado, el silencio de Europa, que no es un primer silencio, que no es un silencio que sea extraño, pero además también algunas declaraciones de algunos voceros de Estados Unidos que lo han tomado como bluff. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque sí es importante que se le tome la debida trascendencia al tema y si bien algunos altos representantes de Estados Unidos han dicho efectivamente que eso se respondería de manera decisiva si es que llega a haber movimientos militares o maniobras militares en Venezuela y Cuba, también otros representantes han dicho y de manera pública que pareciera que es un bluff. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mira, eso que acabas de decir es puntual y esencial después que primero ya hay 5 puntos por los que Ucrania está siendo atacada a fuego. Ayer en la televisión francesa puso imágenes muy tímidamente, pero las puso. Y por otro lado, o sea, ya la guerra está, ya hay guerra, tal como decía Patricia Betancourt, que incluso María Barandilla, que es la presidenta de Promote Ucrania, que es una ONG, que es la primera que firma, por supuesto, la carta, y ella lo subraya siempre, la guerra ya existe. Hay imágenes de por 5 puntos diferentes de la frontera con Ucrania, está el fuego, a fuego duro. Pero lo que acabas de decir es tan importante después de las declaraciones que hizo el presidente Joe Biden, que son declaraciones como mínimo bastante irresponsables, porque de cierta manera anima a Rusia a que siga en esa narrativa de guerra y dice que Estados Unidos responderá en la medida de cómo será, si suave o duro, pero es que el problema es que una intervención no es ni suave ni dura. Una intervención militar es una intervención militar. Y eso de que si es el grado de que tenga la intervención, Estados Unidos responderá igual, bueno, pero es que ya Estados Unidos tiene que saber que si están en Venezuela y están en Cuba, es una amenaza para Estados Unidos. A mí me gustaría mucho oír, por ejemplo, a esta pregunta que has hecho, una respuesta de Bob Menéndez. Porque cuando pasó lo del 11 de julio en Cuba, del 2021, que se le preguntó si Estados Unidos estaba dispuesto a una intervención en Cuba, como lo ha estado incluso para Venezuela, porque lo sabemos. Él dijo que de ninguna manera, y lo dijo con un tono, de ninguna manera. Bueno, ¿y ahora qué puede pasar entonces? Porque el régimen castrista y el régimen venezolano se están prestando no solo para respaldar lo que está la guerra con Ucrania, la intervención militar que afecta y que agrede la independencia de un país, la injerencia de Rusia en Ucrania, sino que además el régimen de Cuba y los regímenes de Cuba y Venezuela se están prestando para agredir también, en caso de que Estados Unidos responda, pues al propio pueblo norteamericano. Es muy importante también lo que ha dicho esa carta con relación a los pueblos venezolanos y cubanos, porque como dice la carta, sea lo que sea que pase, pues seguimos siendo víctimas y ahora cada vez con mayor peligro. Así es. Bueno, vamos a dejarlas dormir a las 2 porque ya es de madrugada en Europa. Gracias, Zoe Valdés. Gracias, Patricia Betancourt. Por cierto que mañana tenemos un live en la cuenta de Instagram de Otto Gersen para hablar de estos temas. Patricia Betancourt y yo, gracias a las 2, las queremos muchísimo, las respetamos muchísimo. Gracias, Zoe. Gracias, Patricia Betancourt. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes también por el espacio. Que descansen y bueno, nosotras nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, creo que hasta mañana o hasta el lunes.
A todos. Gracias.